Buenos días. Hoy es 16 de julio de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Bucho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento, así como los comentarios recibidos. La frase de hoy: debes poner atención a los detalles. Fíjate en las cosas que parezcan sin importancia. Así que nosotros comenzamos. En esta ocasión hablaremos de las diferentes clases de culpa o de imprudencia contempladas en la ley, las cuales la doctrina denomina culpa con representación y culpa sin representación. Tales tipos de imprudencia se encuentran contenidos en la definición legal de culpa, que, como ya sabemos, se realiza en el párrafo 3 del Código Penal de Sinaloa en los siguientes términos: obra culposamente el que realiza el hecho típico infringiendo un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales y causa un resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en poder evitarlo. Para el tema de hoy debemos diseccionar este concepto legal en dos partes. La primera, que dice causa un resultado típico que no previó siendo previsible. Este actuar sería la llamada culpa sin representación o culpa inconsciente, y su definición legal completa sería: obra culposamente el que realiza el hecho típico infringiendo un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales y causa un resultado típico que no previó siendo previsible. En esta clase de imprudencia, el sujeto actúa sin siquiera pensar en el posible resultado dañoso. No llega a representarse como posible que con su conducta se materialice una afectación real a un bien jurídico. El activo no tiene conciencia de ello, ni siquiera se imagina el resultado como posible, es decir, ni siquiera existe en su mente. Por otro lado, tenemos la culpa con representación o culpa consciente, en la parte que dice o previó confiando en poder evitarlo. Por lo tanto, su definición legal sería: obra culposamente el que realiza el hecho típico infringiendo un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales y causa un resultado típico que previó confiando en poder evitarlo. En esta clase de imprudencia, el autor se representa en su mente que existe la posibilidad de producir el resultado si opta por realizar su conducta, pero desecha ese pronóstico y confía en que llegado el momento puede evitarlo, por lo que sigue adelante con su actuar y termina lesionando el bien jurídico, sin que exista voluntad respecto al resultado que se presenta, el cual no se quiere ni se acepta. Desde el punto de vista práctico, podemos afirmar que en la mayoría de los casos, los autores de los delitos imprudenciales no tienen una representación previa del posible resultado dañoso. Y es muy raro el caso en que el agente del Ministerio Público haya investigado o que por lo menos le hubiera preguntado al imputado de un delito cometido imprudencialmente si antes de realizar su conducta desprovista del deber de cuidado se había representado en su mente la posibilidad de causar el resultado dañoso, por lo que generalmente su acusación se basa en conjeturas de que en el caso específico el sujeto pudo o no representarse el resultado, lo que ha originado muchas dificultades al momento de determinar si la imprudencia en un caso particular se trata de imprudencia con representación o
o imprudencia sin representación. Esta determinación queda a cargo del agente del Ministerio Público al momento de realizar su acusación. Sobre este punto existe la siguiente tesis aislada que tiene el número de registro 195926 y que es del rubro siguiente: imprudencia con motivo del tránsito de vehículos. Debe demostrarse su existencia. Y en su texto se lee: del análisis de los artículos 88, fracción 5 y 91, fracción 2 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, se desprende que tratándose de delitos culposos cometidos con motivo del tránsito de vehículos, es necesario que el Ministerio Público recabe los peritajes e informes con el fin de demostrar que el conductor obró con imprudencia, pues sería indebido dar por probado tal delito cuando solo se han obtenido pruebas del daño causado al conducir un vehículo. Sobre el mismo tema, la tesis con número de registro 250875 tiene el siguiente rubro: imprudencia. No basta que se demuestre que el acusado fue el causante de un atropellamiento para que se considere que actuó con. Y el texto es el siguiente: si el Ministerio Público se concretó a acusar al inculpado por estimar que este fue el causante de un atropellamiento y la sala responsable con la acusación en esos términos condenó al acusado como responsable de un delito imprudencial, sin que la representación social haya precisado los hechos en que pudo haber consistido la imprevisión, la negligencia, la impericia o la falta de reflexión o de cuidado, es claro que violó garantías en perjuicio del acusado, porque no basta que se demuestre que alguien atropelló para que se concluya que obró imprudencialmente, ya que el obrar imprudencial debe ser probado con plenitud, dado que por cuanto a él la ley no consigna ninguna presunción juris tantum, como sucede en tratándose de delitos intencionales. Nuestros tribunales federales también se han pronunciado respecto a lo que debe entenderse por culpa con representación en un caso concreto. Esto fue en el siguiente criterio con número de registro 26094, que lleva por rubro culpa con representación, existencia de la. Y en su texto se lee: si el conjunto de constancias procesales valoradas demuestra que el quejoso pudo prever y evitar el riesgo que implicaba el sacar su pistola y dispararla cuando había personas presentes, y una de ellas, el ofendido, al producirse el primer disparo le indicó que tuviera cuidado, y haciendo caso omiso de dicha advertencia, siguió disparando al viento, pero dado el estado de ebriedad en que se encontraba, lo hizo en dirección a donde se encontraba quien resultó lesionado, y a consecuencia de ello falleció. Esto obliga a concluir que el homicidio se causó mediante culpa con representación del resultado, y por tanto no opera el excluyente de responsabilidad relativa al caso fortuito que hace valer el quejoso, ya que el herido no participó en los sucesos en los que resultó lesionado y ellos se debieron a la imprudencia, falta de cuidado y precaución del acusado en el manejo de su arma. Si el quejoso confiesa haber sacado y disparado el arma que portaba cuando se encontraba en estado de ebriedad, su proceder revela falta de precaución y de cuidado, ya que al hacerlo lesionó con sus disparos al ofendido, siendo por tanto culpable del delito de homicidio por imprudencia. Y la sentencia que así lo declara no es violatoria de garantías. También resulta interesante la siguiente tesis, que en un caso real, nuestros tribunales federales realizan una distinción clara entre el dolo eventual
y la culpa con representación, lo cual nos servirá para entender perfectamente lo que es este tipo de imprudencia. Esta tesis tiene el número de registro 20.04.694 y su rubro dice: dolo eventual, hipótesis en las que se actualice esta y no la culpa con representación, cuando el activo cometa un homicidio por tránsito de vehículo con posterioridad a un robo. Su texto es el siguiente: de acuerdo con la segunda hipótesis del artículo 18, párrafo segundo del Código Penal para el Distrito Federal, el dolo eventual constituye la frontera entre el dolo y la imprudencia consciente, ya que en el primero el autor considera seriamente como posible la realización del tipo legal y se conforma con ella. No se propone ni tiene como seguro el resultado, solo se abandona, al curso de las cosas. Es consciente del peligro de la producción del resultado dañoso, pero continúa adelante sin importarle si se realiza o no. Acepta de todo modo el resultado y asume su producción lesiva, siendo consciente del peligro que ha creado. Aquí viene lo que es la explicación de la culpa con representación. Sigue diciendo esta tesis: en tanto que en la culpa con representación, el sujeto, al llevar a cabo su acción, es consciente de su peligro y del posible resultado lesivo que puede producir, pero no lo acepta, sino que confía en que lo evitará a través de sus habilidades personales o pericia. Por lo tanto, si el activo, después de perpetrar un robo, al tratar de darse a la fuga para que no lo detuvieran y no obedecer la señalización de un semáforo que le indicaba que debía tener su curso, impacta al pasivo con su vehículo, si bien no dirigió su conducta directamente a privarlo de la vida, sí se representó como posible el causar un resultado típico. No obstante, para establecer su actuar doloso no es suficiente la representación de su probable producción, sino que la distinción radica en la demostración del elemento volitivo respecto al resultado, bajo determinados indicadores objetivos en los que se pueda deducir si hubo o no una decisión contra el bien jurídico, como lo es el riesgo o peligro que esté implícito en la propia acción, lo que se concretiza desde que se percató que lo perseguían y condujo a gran velocidad. De ahí que al tratar de huir asumió y aceptó la producción de un resultado lesivo y aún así continuó con la consecuente previsión del riesgo que ello crearía, al ser previsible que podría ocasionar diversos resultados típicos con su actuar. Sin embargo, desplegó la conducta con total indiferencia, aceptando su eventual realización, sin importar lo que pasaría con tal de huir. Con ello, admitió el riesgo creado y se colocó voluntariamente en esa situación. Por ende, su actuación en el homicidio posterior al robo fue con dolo eventual. Como podemos ver, con el análisis de estas tesis de jurisprudencia, fácilmente se puede diferenciar lo que es el dolo eventual para el caso de la culpa con representación y lo que es la culpa sin representación o culpa inconsciente. Hasta aquí el tema de hoy. Espero haya sido de interés. En la próxima sesión analizaremos la preterintención como tercera forma subjetiva de comisión de delitos que se encuentra prevista por nuestra legislación estatal. Hasta la próxima.